proclamaremos tu poder. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Tú eres mayor, Señor, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Vamos juntos, dice, va en todo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Serás mi gozo, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Las manos dice el mar, yo lo creo, Dios, tampoco hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe hasta crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Hoy me vas a crecer, mi corazón abierto está, hoy me convierto en un altar. Mi corazón abierto está, hoy me convierto en un altar. Mi corazón abierto está por tu presencia, por tu presencia. Ay, por tu presencia, por tu presencia. Oh, eres hermoso, eres precioso, hermosura sin fin. Papito querido, eres hermoso, eres precioso, hermosura sin fin. Me convierto en un altar, mi corazón abierto está, hoy me convierto en un altar. Mi corazón abierto está, hoy me convierto en un altar. Mi corazón abierto está por tu presencia, y como la anhelo por tu presencia. Ay, por tu presencia, por tu presencia. Eres hermoso, eres precioso, hermosura sin fin, incomparable. Eres hermoso, eres precioso, hermosura sin fin. Me convierto en un altar a ti, mi Dios. Mi corazón abierto está, me convierto en un altar. Mi corazón ardiendo está, me convierto en un altar. Mi corazón ardiendo
puedo estar. Oh Señor, nada compara tu presencia, bendito Señor. Oh Dios, solo puedo mirar tu hermosura. Si mi pasión se ha apagado, Señor, tú la enciendes hoy, tú la enciendes hoy con tu presencia. Si mi pasión se ha alejado de ti, Señor, tú la enciendes hoy con tu presencia. Mi corazón dispuesto está en ti. Hazme ver lo sencillo de tu amor, hazme ver lo sencillo de tu amor, como cuando pusiste tu mirada en mí y abriste tus puertas y tocaste mi corazón. Me diste la oportunidad de conocerte, Dios, saber de ti, vivir en ti, no tiene comparación en tu presencia. Yo quiero habitar en ti, Señor, y disfrutar cada día, Señor, lo que resta de mi vida, disfrutarlo en tu presencia, no permitiendo, Señor, que lo que escuchan mis oídos, Señor, me desanime, no permitiendo que lo que tus ojos ven te desanime, no permitiendo que la prueba te desanime, sino todo lo contrario, te fortalezca y te lleve a buscar al Señor. Llévanos a buscar de tu presencia, Dios, esa presencia que es inigualable e incomparable, Señor, porque tú nos sostienes día a día, Padre. Y si hoy podemos estar en pie, Señor, este día, si hoy nos levantamos nuevamente, si hoy pudimos venir a congregarnos, Señor, alrededor de tu divina presencia, ha sido porque tu presencia, Dios, ha estado con nosotros. Ha sido, Señor, porque tú nos has despertado en esta mañana y has puesto una vez más aliento de vida en nosotros, Dios, y un espíritu, Señor, conforme a tu voluntad, para acercarnos, para buscarte, para ir, Señor, como niños delante de tu presencia. Porque así lo dice tu palabra, Dios. Es necesario que seamos como niños, con corazones dispuestos, no solo escuchar tu voz, Señor, sino obedecer tu palabra. Porque de tales, dice la palabra, es el reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios. Y bueno, hermanos, pues hoy vamos a retomaremos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Seguimos avanzando en él. Para mí ha sido una experiencia inigualable estudiar el Evangelio de esta manera. La verdad es que lo había leído todo, pero en partes, y luego por acá, y luego uno para un lado y otro, o seguido incluso, pero no lo había estudiado como lo hemos estado haciendo así. Entonces todo esto, cuando se estudia verso a verso, va tomando un sentido, una lógica, ¿verdad? Aún dentro de lo espiritual que pueda ser la palabra de Dios, también empieza a tomar una lógica humana, hermano, y nos empieza a abrir nuestro razonamiento para entender los propósitos de nuestro Dios, conocer a Jesús en toda su plenitud. Amén. Así que hoy vamos a retomar este estudio, y yo creo que todos, sin excepción, sabemos lo que se celebra el último día del mes de abril, ¿sí o no? ¿Sí sabemos que se celebra el último día del mes de abril? Efectivamente se celebra el Día del Niño. Y la Biblia nos enseña mediante el ejemplo de los niños que para entrar en el reino de los cielos es necesario recibirlo como un niño. Amén. Así que el pasaje que veremos hoy nos muestra una escena cotidiana de personas trayendo niños a Jesús, pero lo que parece simple o sencillo en realidad revela una verdad eterna sobre el reino de Dios. Amén. Vamos a ver eso, mis amados hermanos. Necesitamos ser como niños para poder entrar al reino de Dios. Amén. Te decía, no es casualidad, yo no preparé para que en el mes de abril
coincidiera nuestro estudio con este mes que es considerado terrenalmente el mes del niño, ¿verdad? Pero es el Señor quien nos está llevando a través de su palabra. Amén. Él tiene los tiempos. Pero ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que el que no reciba, escúcheme bien, el reino de Dios como un niño, no entrará en él? Hoy vamos a responder a esa y a otras preguntas más. Así que antes de comenzar, le pido que me acompañe a hacer una oración para poner esta enseñanza en manos de nuestro Dios. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Bueno, porque si no, tengo 4 metralletas que me regaló, donó el hermano Rubén para aventárselas, 4 Biblias, ¿verdad? Para que usted se despierte. Padre Celestial, te damos primeramente gracias una vez más. Ya lo hicimos al comenzar la alabanza, Dios, pero no está de más, Señor, no está de sobra. Yo me siento agradecido con tu presencia, con tu compañía, con mis hermanos, Señor, aquí congregados, Padre, porque podemos disfrutar no solamente de la alabanza, sino podemos disfrutar de tu enseñanza, de tu palabra, de manera que podamos salir edificados. La intención de todo esto que estudiamos domingo a domingo, Dios, aparte de conocerte, Dios, es justamente poder vivir cada una de las enseñanzas, estar alineados a tu perfecta voluntad. Así que hoy abre nuestro entendimiento como el de los niños, simple y sencillo, para que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 10. Versículos del 13 al 16, ahí vamos en nuestro estudio. Marcos 10, del 13 al 16. Cuando usted esté ahí, me lo hace saber. Achilla. ¿Cómo ves, hermano Ignacio? Es la soberbia ante todo, hermanos. De volada, amén. Ya venía preparado, porque sabe que le dije que estábamos en el Evangelio de Marcos, y de volada se fue ahí, ya estaba listo. Sabe, el hermano está poniendo atención y sabe dónde vamos. Nosotros no, pero él sí. Pero bueno, vamos a leer ahí. ¿Me acompaña? Dice lo siguiente: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, dice, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿no qué? No entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hijo, ponme por favor el título de la enseñanza. Vamos a ponerlo ahí. Y el título es Como niños. Así se llama esta enseñanza. Amén. A través de este texto, ahí déjalo mientras regresamos al texto. A través de este texto podemos descubrir la clase de persona que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué le digo esto? Él nos dejó un ejemplo, una muestra de la consideración y del amor que Él tenía por los niños. Es por eso que en repetidas ocasiones Jesús utiliza a los niños para sus ejemplos. Así que queda claro que Jesús no era una persona distante o inalcanzable. Escúchame bien, Jesús no era una persona distante ni inalcanzable, sino todo lo contrario. Él era cercano, Él era humilde para recibir a aquellos que lo buscaban, hermanos, o pretendían acercarse a Él. Yo no sé si tú ya estás entendiendo desde aquí. Esto ya nos deja una enseñanza. Nosotros tenemos que ser humildes con aquellos que se acercan a nosotros. A veces como cristianos podemos poner una barrera, nos sentimos mucho más elevados que otros. No, hermanos, tenemos que tener esa humildad y esa apertura para escuchar a los hermanos, para escuchar incluso a familiares que no están en Cristo. Nosotros tenemos que ser cercanos porque Jesús, hermanos, nos dejó ese ejemplo. En el libro de los Hechos, búsquelo por favor, ponlo por favor, Ricardo, en el capítulo 17, Hechos 17, del 26 al 27, dice algo muy importante, hermano, que no podemos pasar por alto, no podemos perder la oportunidad a través de esta enseñanza. ¿Ya lo tiene ahí? Hechos 17, 26, dice: a partir, bueno, yo lo traigo en otra versión, de una sola persona hizo a toda la gente del mundo,
Y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía ¿qué? Vivir. Dios hizo esto, y esto es lo que usted quiero que ponga más atención, para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que Él no está lejos de nosotros. Amén. Hermano, esta palabra es hermosa. Es hermosa y debe llenarnos de esperanza saber que Dios el Padre Celestial está cercano a nosotros y que dentro de sus propósitos está que lo encontremos. ¿Cómo habremos de encontrarlo si no le buscamos, hermano? Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros. Dios desea que el hombre se relacione con Él y por consiguiente con nosotros, y nosotros como hombres debemos de buscarlo. Por lo tanto, escúcheme bien, es natural pensar que este era el mismo sentir, el mismo deseo de nuestro Señor Jesucristo hacia la gente, y lo está demostrando con la palabra que acabamos de leer. Mira, parafraseando el versículo 13, dice la palabra que cierto día, dicho en otras palabras, un día cualquiera, algunos padres llevaron a sus hijos a donde se encontraba Jesús para que los tocara y los bendijera. ¿Para qué los llevaron? Para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos de Jesús, ¿saben lo que hicieron? Regañaron a los padres, los reprendieron quizás pensando en que el Señor se incomodaría por esto, ¿verdad? Porque se le estaba acercando estas personas o tendría alguna cosa más importante que hacer. Pero dice la Escritura que esta actitud de los discípulos, hermanos, hizo que Jesucristo, escúchelo bien, se indignara. ¿Qué quiere decir esto? Que sintiera una gran molestia, pero una molestia justificada. No como las que le pasan al pastor, que comúnmente anda enojado, se enoja y reniega de todo. No, de esas no. Jesús tenía una justificación. Jesús no les había encomendado, Jesús no les había dado la indicación de impedir que las personas se le acercaran. Pero los discípulos, en su razonamiento humano, en su afán carnal, como el de muchos de nosotros, se tomaron la facultad de decidir por Él. Tomaron una decisión que, lejos de agradar a Jesucristo, ocasionó una fuerte molestia en el Señor. Dice el versículo 5, viéndolo Jesús se indignó. Esto quiere decir que no solamente se incomodó, iglesia, no fue ahí algo que le causó ahí una pequeña molestia, sino que se enojó con sus discípulos porque estaban haciendo algo incorrecto, estaban haciendo algo que Él no les había encargado, estaban haciendo algo que Él no les había pedido. Y yo tengo que decirte algo, iglesia, tenemos que aprovechar cada palabra de la Escritura. Este es el mismo sentir de nuestro Dios cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Este es el mismo sentir de Dios cuando nosotros no lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones y lo pasamos por alto. Él se incomoda. ¿Qué digo que se incomoda? Él se indigna, Él se enoja fuertemente, más con sus hijos, porque domingo a domingo estamos aquí escuchando sus enseñanzas, pero muchas veces hacemos oídos sordos a ella. El Señor se incomodó, se indignó. Esto es lo mismo que sucede con nosotros cuando nosotros no le obedecemos, cuando nosotros, hermanos, ni siquiera escuchamos y ponemos atención a la enseñanza que Él nos está dando. Mira, quizás las intenciones de los discípulos eran buenas, ¿sí? Al ver que su maestro podía estar cansado, recordemos que Jesús no andaba en vehículo, hermano, caminaba en mucha distancia, quizás podía estar cansado, la gente, la multitud lo rodeaba por muchos motivos. Quizás los discípulos tenían una razón por lo cual quizás lo estaban protegiendo de la multitud, o quizás, escuche esto, es muy importante, habían malentendido, porque esto pasa comúnmente, habían malentendido la divinidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pensaban que porque Él era Jesús, el Hijo de Dios, un rey, hermano, que había llegado para reinar, establecer su reino,
Entonces no cualquiera podía acercársele. No cualquiera podía acercársele, era el Hijo de Dios, hermanos. Ellos habían malentendido la divinidad de Cristo, pero la verdad es que ellos se atribuyeron una decisión que no les correspondía tomar, impidiendo que los papás se acercaran con sus hijos a Jesucristo. Esa es la realidad. Ahora, es muy importante resaltar, y esto es vital, que estos hombres, estos padres, no estaban buscando a Jesús. Escúchenlo bien, por favor. Abra sus oídos, sus ojos y su entendimiento. Si el de lado se está rompiendo, denle un codazo. Tiene toda la autorización del pastor para que le dé un codazo, ¿verdad? Hermanos, es muy importante resaltar que estos padres no estaban buscando a Jesús, escuche, para obtener un milagro. Estos padres no estaban buscando a Jesús para que el Señor sanara a alguno de sus hijos de alguna enfermedad. Simplemente querían acercarse a Él. ¿Para qué dice la Escritura? Para que los tocara, para que orara por ellos. Cuando dice que los bendijese, para que les diera la bendición, está hablando y refiriéndose a una oración. Hiciera oración por ellos. Un motivo verdaderamente genuino, escuche, por el cual nosotros o cualquiera debemos acercarnos a nuestro Dios. Debemos de buscar a Dios. Amén. La Escritura nos muestra varios ejemplos de personas que buscaban a Jesús para que los sanara. Multitudes que se le acercaban para que el Señor, hermanos, para que fueran liberados de algún demonio. Personas que estaban hambrientas y Jesús multiplicaba la comida. De la misma manera y con el mismo propósito por el cual muchos hoy en día están buscando al Señor. Pero este grupo de personas, este grupo de padres de familia, no buscaban un milagro de sanidad. Este grupo de personas no buscaban un milagro de provisión. Simplemente buscaban la bendición de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo nos trabamos? Pero si yo les hubiera dicho, es que la sanidad, es que los milagros y los prodigios, todos nos llenamos la boca del amén. Pero estos hombres, estos padres, solamente buscaban a Jesús para que los tocase y para que orara por ellos. Los que somos padres podemos entender perfectamente, con claridad, el anhelo que estos papás tenían de que Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, ¿sí o no? Era un anhelo hermoso, los tocara. Los que son papás pueden entender eso. Amén. Mira, ¿cuántos de los que somos padres no anhelamos lo mejor para nuestros hijos? Yo creo que todos, de una u otra manera. ¿Cuántos de los que somos papás, escuche esto, si tuviéramos la oportunidad de tener a Jesucristo en carne propia aquí, carne y hueso, no anhelaríamos acercarle a nuestros hijos a Él para que los tocara y orara por ellos? ¿Cuántos hermanos? Híjole, como que estamos todavía así, hermano, yo me llenaría de bendición y diría, Señor, poder acercar a mi hijo para que Jesús lo tocara en carne y hueso. Yo esta experiencia, hermano, mire, me hace la cabeza así, me vuela la cabeza. Imagínate estos niños ser tocados por el Maestro, por Jesús. Algo que nosotros ahora tenemos que entender por medio de la fe. Ellos físicamente fueron tocados por Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Yo veía esto y decía, o sea, ¿cómo? O sea, ser una persona, no solo que vivió en los tiempos de Jesús, sino al cual Jesús oró por ti. Imagínate. Pues estos hombres anhelaban lo mejor para sus hijos. Ellos sabían que un toque, ellos sabían que una oración, que unas palabras de Jesús, aleluya, serían suficientes para penetrar en sus corazones y marcar sus vidas para siempre. Yo no sé qué pasó contigo, pero cuando Jesús llegó a mi vida, hermano, yo no era un niño, pero Él tocó mi corazón y sus palabras penetraron y me transformaron. Yo me imagino la vida de estos niños, aunque pequeños, fue tocada y transformada, porque la palabra de Dios tiene poder. Yo lo creo, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Mira, es cierto que estos papás habían visto,
Es cierto que estos papás habían escuchado las maravillas y los milagros que Jesús podía hacer con su sola palabra. Aleluya. Escúchalo, con su sola palabra. Ellos buscaban acercarse para que orara por ellos, su palabra, porque reconocían el poder, reconocían quién era ese hombre. Santo, aleluya. Tú y yo tenemos que reconocer quién es ese hombre, al cual, hermanos, y el cual nos tiene aquí congregados. El día que esa venda es quitada de nuestros ojos y nosotros reconocemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos tiene aquí porque tiene un propósito para nuestras vidas. Tu vida es cambiada y transformada. Ya no puede ser el mismo. Estos hombres lo sabían. Sabían que una sola palabra de Jesús podía abrir el mar. Sabían que la palabra de Jesús podía crear, dar vida. Aleluya. El Génesis, hermanos, cuenta la gloria de Dios. Aleluya. Dice la Escritura, los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus poderosas manos. Aleluya. Así que la palabra de Jesús sobre estos niños era algo importante para estos hombres. Señor. Es cierto, ellos habían escuchado lo que era capaz de hacer. Ellos se pudieron acercar para cualquier otra cosa, pero no dijeron, vamos a acercarnos solamente tocándolos. Este hombre, hermanos, que hizo que el sol se detuviera, que el mar se abriera, hermano, que el mudo hablara, que el ciego viera, que el cojo pudiera saltar, estaba ahí. No dejarían pasar esta oportunidad, de manera que no perderían la oportunidad de acercarle a sus hijos para que simplemente los tocaran. ¿Sabes algo? Este era el verdadero valor que estos hombres atribuían a la oración y a la bendición de Jesús. Wow. Hermanos, esto me hizo reflexionar. El valor que ellos le daban era que Él pudiera orar por ellos, que Él pudiera tocarlos. Así que yo te pregunto algo. Te dije, vamos a responder, que todavía no la respondemos, cuando Jesús nos dice ¿qué es? ¿A qué se refiere cuando tenemos que ser como niños? Pero también vamos a responder otras preguntas. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de atribuir el verdadero valor que merece la palabra de nuestro Señor? ¿Qué tan lejos estás de atribuirle el valor? Y a lo mejor te puede quedar duda, pero con esta otra pregunta se te va a resolver esa duda. ¿Qué, hermanos, valor le damos a la palabra de Dios? Y la regla, hablando de una regla para medir, con la que medimos, hermanos, es nuestra obediencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice tu obediencia? ¿Qué valor le estás dando a la palabra de Dios? Y esa palabra la medimos a través de nuestras acciones, hermano. ¿Qué dice tu obediencia del valor que tú le das a la palabra de Dios? ¿Realmente es algo valioso para ti? ¿Qué valor le das tú a la palabra de Dios si la regla fuera tu fidelidad a Dios? ¿Qué palabra, hermano, qué valor, le das a la palabra de Dios si tu compromiso fuera la regla con la que lo tuvieras que medir? ¿Qué valor le das? Y así podemos decir muchos ejemplos. ¿Qué valor? Estos hombres, mis hermanos, le daban un valor tremendo al hecho de que Jesús simplemente orara por ellos. Ni siquiera que los sanara, ni siquiera que los multiplicara. Querían que los tocara. Por eso, es buena cosa, escucha, acercar a nuestros hijos a Jesús. Por eso es buena cosa presentárselos a Jesús, encomendarlos, entregarlos y mostrarles el camino, pero sobre todo, escúcheme, enseñarles quién es Jesús. Buena cosa es, porque solo a través del Evangelio es que ellos pueden conocer, hermanos, es que ellos pueden crecer, es que ellos pueden madurar y mantenerse en el camino y en la dirección correcta. Y esto, escúchenme todos, es responsabilidad de todos aquellos que somos padres, de todos aquellos que somos hijos, enseñarles quién es Jesús. A veces nos sorprendemos porque nuestros hijos no quieren nada con Dios, o queremos que se alineen a la voluntad de Dios cuando están en rebeldía, pero nuestro testimonio de padres deja mucho que desear. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, incluso les decimos ama a Dios, pero tú no demuestras amar a Dios. Nuestro testimonio, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué
dice tu compromiso y la obediencia como padre, tu fidelidad hacia Dios. Y aunque esta palabra, escúcheme bien, habla y utiliza el ejemplo de los niños, la realidad es que está dirigida, escúchelo bien, a nosotros los adultos. A nosotros. No solo porque es nuestra obligación dirigir a los niños en dirección hacia el Padre, sino porque dice su palabra que aquellos que no seamos como niños, incluidos los que estamos aquí, no entraremos al reino de los cielos. Ahora, para los jóvenes que están aquí, no se escapen. Ya ves, mamá, ya ves, papá, tú dices que ame a Dios, tú dices que vaya a la reunión, tú dices, pero tú no me das el ejemplo. Tienen toda la razón. Pero aquellos que son jóvenes ya tienen entendimiento y razonamiento para tomar muchas decisiones, ¿verdad? Para ponerse bravos con los papás, para responderle al papá, entonces también tienen la decisión de tomar su propia decisión. Así que no tomen esto como una justificante. Es que mis papás no me enseñaron el camino, es que mi papá no es constante, es que mi papá no va a la reunión, es que mi mamá esto y lo otro. Excusas. Tú ya eres un joven y tienes oídos, así como tienes la capacidad de tener novia, de tener novio, también tienes la capacidad para seguir el camino que debes de tomar, que es el camino del Señor. Amén. Hermano, así que no hay excusa. Todos, absolutamente todos, tanto niños como adultos, necesitamos, escuche, conocer y entender esta verdad bíblica. Amén. Necesitamos ser como niños. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y a todos los niños el camino que lleva al reino de los cielos. Pero, por eso estamos aquí, primeramente tenemos que conocerlo nosotros, hermanos. Amén. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no conocemos? Dios es nuestro Padre celestial, hermanos, y a través de su palabra, al igual que un padre a un hijo, nos corrige, pero también nos dirige en la dirección correcta. Sí, nos corrige, pero también nos dirige. Estos padres sabían que Jesús podía marcar la vida de sus hijos para siempre, hermanos. Y Jesús les dijo a sus discípulos en un tono incómodo: dejar a los niños, ¿qué? Venid a mí. Dice, no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Al parecer los discípulos no habían entendido la enseñanza de humildad, las enseñanzas de humildad que con anterioridad Jesús ya les había dado, en la cual dio una enseñanza, escúcheme bien, donde utilizó a los niños para hacerles saber que todo acto de bondad, que todo acto de humildad que ellos realizaran, los acercaría, escuche, los acercaría a Él y por consiguiente al Padre. Esto se los había enseñado Jesús. Ponme en la pantalla Marcos 9, 36, 37, un texto que ya estudiamos, por si no se acuerda. Lo traigo en la traducción al lenguaje actual. Dice: luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo: si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, dice, aceptan a Dios, quien fue quien me envió. Esto lo vimos enseñanzas atrás. De manera que la lección, iglesia, había sido clara de parte de Jesús. Si ustedes son sencillos, si ustedes son humildes, si ustedes son bondadosos con aquellos que están en una situación de desamparo, como pudiera ser un niño, de fragilidad, de necesidad, entonces lo que ustedes hacen, hermanos, es servirme a mí, es recibirme a mí, es aceptarme a mí, y de pasada, dice Jesús, al Padre Celestial. ¡Qué hermoso! Pues pareciera que esta lección que vimos ya semanas atrás no les había quedado muy clara. De manera que Jesús, como siempre, no pierde la oportunidad de volverle a enseñar a sus discípulos o darles una nueva lección a través de los niños. Amén. Mire el versículo 15, por favor. Mire el versículo 15 ya en tu texto bíblico, allí en Marcos capítulo 10. Versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entramos en materia, hermanos.
Esta es la pregunta que tenemos que responder. En la traducción del lenguaje actual lo dice más tajante, dice, nunca entrará en él. Lo que el Señor está diciendo con estas palabras es que para poder recibirle a Él, escúcheme bien por favor, y con ello entrar al reino de los cielos, era necesario hacerlo como un niño. ¿Y qué quiere decir esto? Hacerlo con un corazón inocente como el de un niño. Lo que Jesús nos está enseñando, amada iglesia, es que para recibirle a Él, al reino de los cielos, es necesario mostrar la misma, subraya esto, disposición que un niño muestra ante sus padres, ante sus maestros o ante sus tutores. Es esa disposición que ellos tienen a aprender de Él, a poner atención y sobre todo a obedecerle a Él. Porque la mente y el corazón de un niño vienen a ser como un cuaderno en blanco sobre el cual los padres o los maestros pueden escribir lo que ellos quieren. ¿A poco no? Cuando están chiquitos andan atrás de uno viendo a ver qué aprenden y te ven que estás atornillando algo y ahí quieren irle a mover también. O te ven que estás haciendo una cosa y ahí quieren ir a hacer también contigo eso. Porque hermanos, ellos están dispuestos a eso. Ellos están dispuestos a lo que sus padres les puedan enseñar. Andan detrás de uno. Por lo menos así me pasó a mí con Ricardo. Andaba detrás de mí para muchas cosas. Porque la mente y el corazón de un niño viene a ser, como te digo, como ese cuaderno donde sus padres pueden escribir. Pues para aceptar, hermanos, a Cristo y entrar en el reino de los cielos, es necesario que nuestra mente, es necesario que nuestro corazón esté como los de un niño, con la misma disposición para que el Espíritu Santo pueda escribir en nosotros. Tenemos que tener esa disposición. Miren, yo me sorprendo por la disposición que tienen muchos bebés. Yo lo vi con Ricardo, yo lo vi también allá con Mateo, con Marco no me ha tocado tanto, pero le daban una de comidas, un montón de comidas bien feas molidas, así como que papa con chayote y no sé qué tanto. Ellos abren la boca de lo que le dé el papá y se lo comen. Esa es la disposición de un niño. Un niño que confía plenamente en sus padres, abre la boca y se lo comen todo lo que le revuelven. Ahí hacen las papillas famosas, ¿verdad? Y se lo comían. Ricardo de chiquito y hacían también así, cualquier cosa y se los comían las papillas de verduras. Y ahora pues ya le quiere dar un niño, no quiere de eso. No, sí come de todo, pero hermano, de veras, así están los niños. Esa es la disposición que nosotros debemos de manifestar. Porque cuando seas niños, escúcheme bien, es más fácil crear hábitos, es más fácil establecer disciplina sobre nuestros hijos, es más fácil enseñarles el camino del Señor. Escuche, cuando son chicos, por eso dice la Escritura sabiamente, instruye al niño en tu camino y aunque fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Al niño cuando está pequeño es cuando debemos de instruirlo. Pastor, es que nosotros ya somos adultos y nuestro cuerpo ya es mayor. ¿Cómo vamos a entrar pues al reino de los cielos? Y yo te aclaro algo, ser como niños en base a la Escritura no se refiere a algo físico, se refiere a algo espiritual, se refiere a algo del corazón, hermanos. Se refiere al espíritu, pues seamos como niños en el espíritu y en el corazón, en nuestros pensamientos. Y aunque nuestros cuerpos, escuche, sean mayores, el espíritu será el correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Mire, hermano, los niños, estamos todavía más en materia, para entender esto, están sujetos y bajo la disciplina o gobierno de sus padres, ¿sí o no? De sus maestros incluso. Los maestros son como sus papás, ¿eh? Llegan los niños y llaman a sus maestros, mi maestro, y si se lo cambia ya está llorando porque ya no va a ver al maestro que lo estuvo. Para ellos son una autoridad. Los niños están sujetos y bajo la autoridad y disciplina, gobierno de sus papás. Los niños están bajo la disciplina, educación de sus maestros, de sus padres, hermanos. Pues entonces nosotros sujetémonos al gobierno y a la autoridad de nuestro Maestro y de nuestro Padre Celestial. Porque como cristianos, escúcheme, tenemos una cabeza.
Tenemos a Cristo, hermanos, y Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Maestro, y nosotros debemos sujetarnos a su voluntad y a su autoridad, como los niños se sujetan a la voluntad y a la autoridad de sus padres. Amén. Amén. Si hacemos esto, estaremos cumpliendo con el requisito establecido en la palabra de Dios para entrar al reino de los cielos. Amén. Debemos de depender también del cuidado de nuestro Padre Celestial, porque esto habla de la confianza que le tenemos a Él. De la misma manera que nuestros hijos confían en nosotros, que somos sus padres, confían en nuestros cuidados, ¿sí o no? Un niño, hermano, cuando Ricardo estaba chiquito, perdónenme, lo pongo como ejemplo porque son mis vivencias personales. Cuando estaba chiquito y la primera vez que fuimos al mar, pues sí se metía, pero me imagino que le imponía las olas cuando estaba chiquito. Ahorita ya al contrario, él me agarra a mí para que no me vaya flotando, porque la panza es como un salvavidas. Pero cuando estaba chiquito, yo tenía que irlo metiendo con él. Pero si yo me metía, él venía conmigo, no le daba miedo porque estaba agarrado de mí, ¿verdad? Entonces, es esa confianza que nosotros debemos de tener también en nuestro Señor. Saber que lo mejor, el anhelo de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Aun cuando nos corrige, es lo mejor. Ya ahorita ya nos metemos hasta allá hondo. Y ya antes me acuerdo que lo subía ahí en una de esas balsas flotadoras y en un cocodrilo de inflable, y se lo llevaba desde donde nos metíamos, porque sí nos metíamos bastante, y luego venía en la ola y iba hasta allá. Y yo me quería subir al pobre cocodrilo, el pobre cocodrilo no avanzaba, hermano. Decía el cocodrilo, mejor me le subo yo arriba a usted para que usted me lleve, ¿verdad? Pero no, ahorita ya también ya batalla, ya está más grandote y se subía al cocodrilo y ya nada más lo avanzaba ahí tantito. Pero hermanos, nosotros debemos de sentir esa confianza, así como con nuestros padres, hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, hermanos, qué hermoso es esto. Ellos se dejan guiar, ellos se dejan moldear, ellos confían en nosotros como sus padres, ¿sí o no? Así nosotros debemos depender, dejarnos guiar, dejarnos moldear y confiar en nuestro Padre, y entonces Él nos recibirá. Perdón. Es necesario y fundamental, escucha esto también, que estas actitudes existan en nuestras vidas para acceder al reino de los cielos. Porque sabe una cosa, en todo reino existe ¿qué? Un rey. Muy bien, hermana, ya van dos del domingo pasado. Muy bien, ponemos atención. Porque en todo reino existe y gobierna ¿quién? Un rey. Y en su voluntad, o su voluntad es soberana, ¿sí o no? Y por consiguiente Él es quien pone las reglas y establece las condiciones para entrar ¿a dónde? A su reino, porque Él es el rey. Amén. Entonces, cuando el Señor habla de ser como niños para entrar al reino, está refiriéndose al grupo de personas, escuche, que como niños tienen una actitud de confianza, tienen una actitud de humildad, tienen una actitud de sencillez y de apertura, de obediencia para aceptarle a Él como su rey y para sujetarse a su voluntad. ¿Sí? ¿Sí escuchó bien? ¿Sí escuchó? Se refiere al grupo de personas que como niños tienen una actitud de confianza, de humildad, de sencillez, de apertura, de obediencia para aceptarle como su rey y para sujetarse a su autoridad. Eso es lo que tú y yo necesitamos para, hermanos, cumplir con esto que dice la palabra. Tener esa apertura para recibirle a Él como alguien, hermanos, que va a estar gobernando nuestras vidas. Es lo que muchas veces batallamos. En el versículo 16 dice lo siguiente: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿los qué? Los bendecía. Mira, el mismo Jesús, cuando fue llevado al templo por sus padres, era pequeño, fue tomado en sus brazos por un hombre llamado Simeón y lo bendijo, diciendo las siguientes palabras, la verdad, palabras hermosas: ahora, Dios mío, le dijo al Señor, puedes dejarme morir en paz. ¿Sabes que cuando uno dice eso es cuando ya lo ha visto todo? Cuando uno ya lo ha vivido todo, dices tú, ha visto lo mejor en su vida. Este hombre reconocía que él era el rey, hermanos. Dice, con mis propios ojos he visto al Salvador. Amén. ¿Sabes una cosa?
Tú puedes decir, es que yo no tuve a Jesús en mis brazos. Tú has visto al Salvador con tus propios ojos, yo lo he visto. Y por eso muchas veces, aunque luego la gente me dice, ay, usted nada más está pensando en morirse, esto no, por eso yo puedo estar en paz. Y yo le puedo decir a Dios, y le he dicho a Dios, Señor, cuando sea tu voluntad, yo estoy listo. Yo estoy listo, esa es la verdad, es mi sentir, hermano. No sé a la hora de la hora qué es lo que va a pasar ni cuándo será, pero mi sentir es poderle decir a Dios, como le dijo este hombre, con mis propios ojos he visto al Salvador. Aleluya, que vive. Y entonces hay paz en mi corazón. Yo imagino el privilegio de estos niños, pero sobre todo también ellos eran niños. Me imagino el privilegio de los padres contándole a sus hijos ya más entrados en edad, el Señor Jesús te tomó en sus brazos. ¿Cuántos niños serían? No lo sé, hermano. Pero definitivamente fue un privilegio que Jesús los tuviera en sus manos, que Jesús los tuviera en sus brazos. Dice, oye, imagina al Padre y te bendijo, te dio unas palabras, ¿te imaginas? Seguro que eso marcó sus vidas para siempre. De los niños, hermanos, porque aunque ellos a lo mejor no podían comprenderlo todo en su momento, hermano, en la palabra de Dios penetraba en sus corazones y en su vida. Pero imagínate la vida de los padres. Y yo me imagino, y vuelvo a tomar el ejemplo de haber tenido a Ricardo y haberlo podido poner en los brazos de Jesús. Hermano, quizás, aunque Jesús ya no está en carne con nosotros, contamos con el Espíritu de Dios, quien es quien nos hace vivir esa cercanía con el Padre, es quien nos hace vivir esa experiencia de cercanía. Y aunque Jesús no está con nosotros, yo pude decir un día, Señor, yo encomiendo a mi hijo a ti, lo pongo en tus manos. Él no está lejano, Él está cercano. Qué tremendo. Hermano, hoy tenemos al Espíritu de Dios para que bendiga a nuestros hijos, para que bendiga nuestras vidas. Pero tenemos que ser como niños, dispuestos a recibirle y hacer su voluntad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos falta? Es eso, ser como niños. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos a todos. Dios siempre está dispuesto a bendecir a todo aquel que quiere acercarse a Él, sin importar la edad, escuche, que tengamos. Porque dice uno, no, pues a mí ya no, porque como ya no soy un niño, ya no me... No, hermano, Dios está dispuesto. Recuerde, no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Dios está dispuesto a bendecir siempre y cuando nos acerquemos a Él de la manera apropiada. ¿Cómo es la manera apropiada en este caso? Como un niño, como niños, hambrientos, sedientos de aprender. ¿Cómo están los niños cuando les digo, son curiosos? Quieren estar haciendo todo, buscándole ver, le están moviendo a todo. El día de ayer que estábamos ahí en la quinta, me acuerdo, y estaba el bebé de Bere, hermano, tenía los juguetes o la carriola esa que es la nadera, que trae muchos monos allá arriba para moverle. No, se la voltearon y no le hizo caso a los monos y se puso a jugar con la llanta. Estaba con la llanta. Ya les dije, regálenle mejor unas llantas de esas. Y Elías también traía una llanta, que porque se le encontró una llanta de escritorio, de mueble, porque que se le encontró en la tienda y la agarró y ya no la quiso soltar. En lugar de juguetes, regálenle llantas, hermano. Así debemos estar, hermanos, con esa sencillez delante de nuestro Dios, como niños. De hecho, el problema de la mayoría de las personas en cuanto a la felicidad, nos incluimos, me incluyo yo también en la satisfacción, radica en que el hombre quiere hacer su voluntad sin importar lo que Dios diga. No quiere sujetarse al Padre. Hoy estamos aprendiendo que ser como niño incluye eso. Nadie nace queriendo obedecer a Dios. Vamos creciendo, van creciendo los jóvenes, y entre más, hermanos, crecemos, menos se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Y no, pregúntenle a aquellos que tienen adolescentes en su vida. Queremos seguir cumpliendo nuestros propósitos, nuestros deseos y haciendo nuestra voluntad. Por eso la Biblia dice en Romanos que somos pecadores, porque todo el tiempo buscamos agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Pero mire, escuche algo: si nos sujetamos a la voluntad del Rey, como un niño lo hace a su padre, ¿qué cree que va a pasar? Si no nos sujetamos a esa voluntad, si no nos sujetamos, ¿qué va a pasar? Si queremos hacer nuestra voluntad, ¿qué va a pasar?
No entraremos. Es claro que Dios bendice a los que le obedecen, ¿sí o no? Es claro que Dios se sujeta, es claro que Dios, sujeta su voluntad a nosotros, pues, o decirlo de otra manera, es claro que Dios establece su voluntad en nosotros y entonces nosotros cumplimos con lo que Él dice. Aquel que acepta su gobierno es como un niño que acepta sujetarse a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos está diciendo el Señor, amada iglesia? Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas primeramente ¿qué? No, necesitas primero buscarle, hermano. Necesitas primero buscarle, acercarte a Él. Si no, ¿cómo? Necesitas confiar en Él como un hijo confía en su padre. Necesitas creer en Él como un hijo cree en su padre. Necesitas depender de Él como un hijo depende de su padre. Amén. Mire, hermano, no está de más decir que todos, tanto niños como adultos, debemos acercarnos a Dios con sencillez y con humildad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acercarnos con Él confiando únicamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. En vano habrá sido todo lo que estamos haciendo aquí, cuando la Escritura dice que no es en vano el trabajo que hacemos para el Señor, pero hay algo detrás de eso. Necesitamos, hermanos, ser como niños. Así que yo quiero terminar este tiempo diciéndole que estamos muy a tiempo de seguir con las indicaciones que el Señor nos da a través de su palabra. Y una de esas indicaciones la hemos recibido el día de hoy. Seamos como niños, hermanos, con la disposición para ser enseñados también, con la disposición para aprender y replicar sus enseñanzas. Como padres terrenalmente nos podemos equivocar, pero no es excusa. Tenemos, hermanos, un razonamiento, tenemos un corazón para en disposición abrirnos a Él y recibir sus enseñanzas, las enseñanzas del Rey de Reyes. Así que no hagamos oídos sordos. Reflejemos lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra para juntos poder entrar al reino de los cielos. No nos vayamos, iglesia, de este lugar despreciando el regalo que Dios nos ha dado. Un regalo que a nosotros no nos costó absolutamente nada, pero que a Él le costó la vida. Amén, iglesia. Yo quiero terminar este tiempo de palabra con un pequeño videíto. No dura, yo creo que ni 2 minutos. Un pequeño videíto que es justamente acerca de esto que acabamos de enseñar el día de hoy. Es una versión muy reducida, pero no sé, me gusta ver los videos porque como que vienen y redondean un poquito la enseñanza. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Bueno, hermano, mire, yo cuando veo esto, me gusta cuando después de estudiar, buscar videos porque vienen y redondean un poquito, nos hacen ver, pero dentro de todo lo que yo encontré aquí fue la sencillez. La sencillez, yo no sé si esto pasó exactamente así, no lo sé, así es cierto, pero yo creo que así de sencillo era nuestro Señor Jesucristo, así con cosas tan sencillas, con un momento como este, que pareciera, ¿verdad?, por lo que implica que unos hombres, unos padres llevaban a sus niños y salieron los discípulos, es algo sencillo humanamente hablando, pero detrás de esa sencillez con la que el Señor, o con lo que estas imágenes nos pueden mostrar, había grandes enseñanzas de parte de nuestro Dios. Así que valoremos lo que la palabra de Dios nos enseña, sintámonos privilegiados, porque aquellos que hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido y hemos aceptado, hoy podemos verle realmente. Yo puedo verle, yo puedo ver al Señor en mi diario vivir, yo puedo ver al Señor en mi vida, de una u otra manera, siempre estará Él y está Él ahí presente. Así que yo les invito, amén, iglesia.